El proceso de acercamiento entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la futura administración del virtual ganador Andrés Manuel López Obrador inició el día de hoy, inició este martes en Palacio Nacional, y para analizar este encuentro saludamos con mucho gusto a Inocente de la Rosa. Él es politólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en Capital 21. Iván, ¿te parece? Vamos a preguntar de inicio. Andrés Manuel López Obrador le dijo hoy al presidente Peña Nieto que reconocía que se llevó a cabo la jornada electoral con respeto y con legalidad. Hay ya un acercamiento entre Andrés Manuel y el gobierno. Un Andrés Manuel López Obrador que había señalado a este gobierno desde antes de su campaña. Hoy vemos que se dan, pues podríamos decir, un abrazo de Acatempan. Pues sí, efectivamente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, desde el inicio, siempre pidió que se llevaran a cabo unas elecciones limpias, que el gobierno federal no metiera las manos en las elecciones, y a mí me da gusto saber que sí vivimos en un país democrático donde se respetó la voluntad de las mayorías, donde el gobierno federal no tuvo gran incidencia en estas elecciones, y como en toda democracia, como en toda competencia, a veces se pierde, a veces se gana, y yo creo que los perdedores tienen que aceptar la derrota a como lo hicieron, con caballerosidad, con humildad, y los ganadores pues también, aceptar su triunfo con humildad, y tenemos que entender que la contienda electoral ya pasó, ahorita es otro tema, y ahorita viene la transición y viene un tema en el que hay que poner sobre la mesa cuáles son los problemas principales del país y la manera de resolverlos. Ya la contienda política quedó a un lado y ahorita hay que velar por los intereses del país y de las mayorías. Inocente, estamos viendo un encuentro entre dos personajes antitéticos, al menos en la vida pública. Tanto Andrés Manuel López Obrador como el presidente Peña Nieto habían dicho que nunca se habían visto desde el debate de las elecciones de 2012. Y bueno, esta reunión pues de alguna manera como que libera un poco ya de esta tensión, como bien mencionas. ¿Estaríamos frente a esta transformación tan cantada durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, a esos niveles de política, pues siempre existe eso, ¿no? Existe la madurez política, existe la caballerosidad, existen los acuerdos, y yo creo que sí libera un poco de tensión esta reunión. Yo creo que se dio en un ambiente muy pacífico, muy de fraternidad, para velar por los intereses del país. Como les comentaba, la contienda electoral ya pasó, y entonces ahorita lo que hay que hacer es una transición ordenada, una transición limpia, transparente, para que, por el bien del país, para que no haya volatilidad en los mercados, no haya especulación, todo se dé ordenadamente, para que el nuevo gobierno pueda seguir trabajando bien y conducir los destinos de México por un buen camino, ¿no? Andrés Manuel prometió muchas cosas durante su campaña, la expectativa es muy grande, la gente se volcó a votar por él y por todos los candidatos de Morena en estas elecciones, hubo una participación histórica del 70% de la lista nominal, y yo creo que la expectativa es muy grande. Tiene todo para lograr lo que propuso, ya que tiene mayoría en ambas cámaras, en la de senadores y diputados, y pues por el bien del país y por el bien de México y por el bien de todos, yo espero que lo pueda cumplir, que lo pueda hacer, y que sean 6 años de un cambio y de una estabilidad económica y un desarrollo de este país hacia adelante. Y este cambio lleva a una transición que pues empezó de alguna manera a organizarse el día de hoy, no se dará hasta que sea formalmente declarado presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo se llevará a cabo esta transición? ¿Quiénes serán los encargados? Pues efectivamente los dos tienen que nombrar un equipo de transición, y como bien comentas, Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad de empezar a trabajar hasta que formalmente tome el cargo como presidente de la República y el presidente Peña le dé la banda presidencial, pero mientras tanto ya estoy seguro que ya están trabajando. Ya están trabajando cada quien en su área, el gabinete, las personas que él va a nombrar en los diferentes Andrés puestos. López Obrador que algunos de los integrantes de su equipo estarían en este equipo. Claro, pues hay diferentes actores, ¿no? Está Tatiana Cloutier, está
Ricardo Monreal, hay diferentes actores que él ya ha mencionado que estarán dentro de su gabinete. Marcelo Ebrard, que tiene muchísima experiencia, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y como te digo, seguramente ya estarán trabajando, viendo cuáles van a ser sus prioridades en los primeros 100 días de campaña, en los primeros 100 días de gobierno, en el primer año de gobierno, y desde ahorita ya están haciendo un plan emergente para solucionar ese tipo de problemas prioritarios que ellos ven, ¿no? Y posteriormente, pues llevarlos a cabo ya una vez que tomen posesión. Entiendo, Inocente, que dentro de esta reunión entre el presidente Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se trataron diversos temas, entre ellos el tema migratorio, y me gustaría saber pues, cuál piensas que podría ser la postura del nuevo presidente en ese tema, enfrentando un gobierno como el de Donald Trump. Pues mira, una de las cosas que Andrés Manuel dijo en su campaña que me parece importante es, él siempre lo dijo, fortalecer el mercado interno. Yo creo que sí es importante, no perdiendo de vista que vivimos en un mundo globalizado donde no podemos estar aislados de lo que se vive alrededor del mundo, en todos los países, tenemos relación efectivamente con todos los países y pues somos vecinos del país más importante, con la economía más fuerte del mundo y el que sigue siendo el mercado más grande del mundo hasta la fecha, que es Estados Unidos. Sin duda alguna, el fortalecimiento del mercado interno es importante porque hay que hacer un plan global para poder ayudar a los paisanos que ya están del otro lado de la frontera, que ya viven allá. Hay que negociar con Estados Unidos, ya que no es un tema bilateral, sino es un tema donde hay que incluir a los dos gobiernos. Hay que negociar con ellos para que darles lo mínimo necesario para que ellos estén bien y legalmente en ese país. Pero lo que te decía de que me parece importante el fortalecimiento de la economía interna es para evitar que más mexicanos se sigan yendo a Estados Unidos, que no les sea necesario salir de nuestro país, sino que aquí haya las condiciones básicas elementales de empleo, de seguridad social, de salud y de una calidad de vida digna para que pues, no aspiren a irse a otro país y no se queden en su propio país de origen, ¿no? Tras reunirse con el presidente Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje ahí en Palacio Nacional, dijo que no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial. También mencionó que no está de acuerdo con la manera en la que se han llevado las renegociaciones con el TLCAN y habló sobre el presupuesto para 2019. ¿Qué puedes brevemente, porque se nos acaba el tiempo, rescatar de ese mensaje? Lo más importante. Pues bueno, Andrés Manuel ya sabemos las ideas que tiene, ¿no? Desde el principio él comentó lo de desaparecer el Estado Mayor Presidencial. No será. Que ya dijo que no, armar una sola policía, vender el avión presidencial, en fin, una serie de temas y de ideas que él tiene que sin duda pues, no resuelven nada, ¿no? No resuelven los temas ni económicos, ni de corrupción, ni de pobreza, pero bueno, sus razones tendrá, esperemos a ver de qué manera las implementa y qué resultados tienen a mediano y a largo plazo. A ver cómo se lleva la transición, ¿no es así? Así es. Muchísimas gracias, Inocente, por esta entrevista. Es Inocente de la Rosa, politólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara.